Iniciemos entonces como con la pregunta más frecuente y es si en este tiempo de contingencia, de emergencia, se puede dar por terminado un contrato. Que las condiciones laborales per se no cambian por el tema de la situación en la cuarentena. Es decir, lo que se vienen estableciendo a través de los diferentes decretos son mecanismos extraordinarios para la situación extraordinaria que se está presentando. ¿Se puede determinar la respuesta? De forma general podría decirse que sí, o dependiendo las situaciones que se den para esa terminación. Es decir, si nosotros, el empleado o el empleador, identifica una de las causales establecidas en la norma para dar terminado el contrato, está en todo su derecho de darlo por terminado. Si es unilateralmente, pues por parte del empleador se tendrá que recurrir a las respectivas indemnizaciones a las que dé lugar. Entonces, la respuesta para tu pregunta es que eventualmente sí se podría dar por terminado un contrato laboral si se ajusta a las causas de terminación del contrato. Entre ellas podría ser entonces el tema del COVID-19 que puede generar entonces, de acuerdo a la doctrina y que está un poco dividido el tema, la fuerza mayor por la cual el empleador se le hace imposible sostener varios trabajadores o uno o dos, o los que él crea necesarios que deba despedir para poder seguir adelante con su actividad comercial. Muy bien. Igual incluso con la no cancelación del contrato, pero tampoco con la no prórroga del contrato, ¿cierto? Cuando son contratos a término, también se puede no prorrogar el contrato si hay razones para no prorrogarlo, pues, ¿cierto? Pues sí, la ley colombiana establece diferentes formas de contratación laboral, entre ellas pues están los contratos por obra o labor o los contratos a término fijo, lo que implica que efectivamente si se cumplen las condiciones, hablando de un contrato de obra o labor, o se cumplen las condiciones de tiempo en un contrato a término fijo, pues no se está obligado en principio por parte del empleador a tener que renovar o ampliar los contratos, salvo por lo que la ley colombiana también contempla como fueros de estabilidad laboral reforzada, que son esos casos excepcionales donde aun cuando se terminen las condiciones sobre las cuales se pactaron estos contratos laborales, pues se creen situaciones ejemplarizante podría ser el tema de una mujer embarazada o de una persona con una situación de salud que en donde el Estado entra a regular esta situación generando unos fueros de estabilidad laboral reforzada, donde ya el empleador tendría que recurrir a otras instancias para poder dar por terminados los contratos laborales. Ahora bien, frente a la segunda parte de su apreciación, es preciso entonces indicar que a través de los diferentes decretos establecidos por el Ministerio de Trabajo, en el último día, frente al tema de las jornadas laborales, se ha permitido que entre el empleador y el empleado se pacten que las jornadas máximas sobre las cuales se trabaja semanalmente se puedan reducir a 4 días y se pueda hacer un descanso, entre comillas, de 3 días para que el empleador no tenga que asistir, digamos, 7 días de la semana a su lugar de trabajo, y con esto pues se puedan generar alivios de tipo ambiental sobre todo y económico. Aarón, ¿existe diferencia entre licencia no remunerada y terminación del contrato laboral? Sí, o sea, digamos que las dos figuras yo creo que las podríamos cotejar es más como la licencia no remunerada y la suspensión del contrato laboral, porque digamos la terminación por ende pues da que se está terminando la relación laboral. Entonces, para darle respuesta a tu pregunta, pues es importante entonces decir, la diferencia radica en que la suspensión del contrato debe ser o sea, la suspensión del contrato debe obedecer a una voluntad del empleador, mientras que la licencia no remunerada puede ser solicitada por el empleado. La licencia no remunerada, pues entonces obedece a situaciones personales del empleado, un tema de estudio, un tema de una situación familiar que deba atender, y por lo cual entonces el contrato quede con una licencia donde no se le da una remuneración salarial al empleado, más sí está la obligación de pagar sus prestaciones sociales.
En el otro escenario, donde nos encontramos con una suspensión del contrato, pues entonces es una decisión que se toma por parte del empleador y debe obedecer a unas condiciones de fuerza mayor, o en caso tal, solicitar un permiso ante el Ministerio de Trabajo para poder hacer las respectivas suspensiones, que han sido dos de los caminos que los empresarios o los empleadores han tomado, o terminar o suspender los contratos por evidenciar es decir, como el empresario tener en su criterio personal que el tema del COVID obedeció a una fuerza mayor, o solicitar en torno a las consecuencias que ha generado la pandemia la suspensión ante el Ministerio de Trabajo. Entonces la diferencia radica como básicamente en eso, pero lo importante aquí, más allá de la diferencia, es indicarle a los televidentes que el empleado en cualquiera de los dos casos está obligado a mantener las prestaciones sociales de sus trabajadores. Muy bien. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo también lo que decías, son unos asuntos temporales, temporales mientras rigen esta emergencia. Hay un tema que es muy puntual, sobre todo porque está muy cerquita su cumplimiento de derecho, que es el asunto de la prestación social de la prima, ¿cierto? De la prima, sí, que hay una normatividad nueva sobre eso y unas posibilidades que uno a veces las entiende válidas. Es decir, en derecho se dice que nadie está obligado a lo imposible. A un empleador, sí, a un empleador que le está dando lidia a pagar un salario, pues cómo no le va a dar lidia también pagar una prima. Claro, es un derecho del trabajador, del empleado, claro, pero también es un derecho del empleador decir, pues no puedo pagar la hora, la puedo pagar, la puedo distanciar, la puedo prorratear pues en unos términos. Me parecería chévere que pudiéramos hablar de la prima legal, que es un tema tan sensible por estos días. Sí, claro. Yo pienso que para hacer todas estas apreciaciones, pues debemos ubicarnos en el campo del derecho laboral y entender como derechos o normatividades que tienen unos lineamientos casi que constitucionales, y eso implica que los derechos laborales sean irrenunciables. Por eso el gobierno pues tiene que sobre todo mantener sus decretos extraordinarios dentro de esos parámetros. Es por eso que el decreto del que usted habla, padre, pues está permitiendo que los empleados puedan diferir a cuotas el pago de la prima, pero siempre va a estar de por medio la concertación con el empleado, porque en el entendido de una situación normal, pues el empleador no podría acceder unilateralmente a pagarle una prima al empleado paulatinamente. Es por eso que el decreto lo que hace ahora es ampliar ese rango de acción constitucional y de protección y permitirle al empleado que en concertación y en consenso con el empleado, pues esa prima, que por supuesto tiene una carga impositiva muy importante ahora con la situación, pues se pueda cumplir, porque no nos podemos salir de unos derechos laborales que están en un orden constitucional, pero que también tenga la flexibilidad de ser cumplidos para que, como usted dice, esa persona pues no digan, si no tengo, no puedo pagar, y lo que va a hacer es despedir, y eso va a generar entonces un ciclo interminable de consecuencias muy negativas para el país. Aarón, otra inquietud que se presenta mucho hoy en día es que si al empleado le pueden reducir el salario. ¿Qué decir frente a esto? Ok, pues frente a eso, haciendo cotación a la respuesta anterior y en el entendido que hablamos siempre, ustedes han escuchado y nuestros televidentes habrán escuchado de lo que se denomina el salario mínimo legal mensual vigente. Son los mínimos sobre los cuales se pueden pactar las condiciones de empleo en el país. De ahí para allá, digamos que ya se genera dentro también de nuestro Estado, ser un Estado liberal, se generan entonces los desarrollos de la libre competencia, y atendiendo a los mercados, atendiendo a las complejidades de las acciones a encomendar o de las actividades a las que se va a dedicar este empleado, pues entonces se empiezan a concertar salarios por encima del salario mínimo. Esto, para terminar
La respuesta es que efectivamente si entre el trabajador y el empleador se logra la concertación de la reducción de salarios siempre y cuando se respeten los mínimos establecidos en la ley, es legal. Yo creo que eso que dices es muy importante también, doctor, porque a veces puede que una persona, por el hecho de conservar su trabajo, ceda a derechos que son irrenunciables, lo que tú dices, derechos que son de orden público en el asunto laboral, ¿cierto? Entonces, puede que un empleado, por no perder su trabajo, acepte que se le reduzca a la mitad del mínimo, Sí. que porque se reduce a la mitad el horario de trabajo, ¿cierto? Y lo que tú dices es muy importante, es decir, lo que esté por encima del mínimo, pues se puede reducir, pero mínimo el mínimo, ¿cierto? Mínimo el mínimo. En Sí, el asunto, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante para los televidentes que están con nosotros. Es importante eso, y también trayendo como ejemplo, hace poco salió la circular del Ministerio de Trabajo donde indicaba o daba las directrices restrictivas a los empleadores de imponer lo que en principio hablábamos de la licencia no remunerada. Cuando establecíamos las diferencias, yo les indicaba que debe ser una voluntad del empleado. Entonces estaba pasando que muchos de los empleadores casi que coaccionaban o coartaban a sus empleados para que solicitaran una licencia no remunerada, de manera que entonces tuvo que intervenir el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y expedir estas circulares y establecer sanciones muy gravosas para los empleadores que fuesen descubiertos, pues incitando a sus empleados a que tomaran este camino, indicando que se puede tomar siempre y cuando se llegue a un acuerdo. En este sentido, también habrá que abocar de alguna manera a la solidaridad, si se puede decir, ya que el término está de moda, para que el empleado también, digamos, se ponga en el lugar de su empleador y puedan llegar siempre a fórmulas alternativas de los conflictos que se puedan presentar en torno a la pandemia. Hay que transar muchas cosas porque también tan derecho tiene uno como tiene el otro y la continuidad de uno va a depender de que el otro pueda sostenerse también, ¿sí? Entonces me parece que es de parte y parte. Invitamos a todos los televidentes que tengan inquietudes de este tema que hoy estamos tratando, nos escriban a la línea del WhatsApp, es 305-316-6560, para que el abogado Aarón Rojas Herrera del Grupo LECOP las pueda resolver. Ya tenemos una inquietud. Buena tarde, una trabajadora doméstica que tiene contrato verbal, ¿la pueden despedir? Cuando trabajaba en casa de un docente, a sabiendas que ellos tienen su trabajo normal. Muchas gracias. Doctor, ¿qué podemos responder ahí? ¿Te cayó trabajo? Bueno, no, lo más importante es que en el derecho cada caso tiene una solución o una estrategia jurídica a desarrollar. Eso depende de muchas variables. Depende de variables contractuales, depende de variables de tiempo, de lugar y modo, como decimos los abogados, y de hechos jurídicos que tienden a ser o no relevantes. Entonces, la respuesta para la televidente se enfocará con la información que nosotros podemos vislumbrar de su mensaje. Y ahí yo tendría que decirle que el contrato laboral puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablábamos que las causales de terminación del contrato están establecidas en el Código Laboral, se aplica para los contratos verbales o escritos. Entonces, ¿se le puede dar por terminado? Sí, ¿cierto? Sí se le puede dar por terminado. ¿Qué pasa? Si el contrato fue terminado unilateralmente por parte de esos empleadores, habrá que mirar si se hizo la correspondiente indemnización por un despido sin justa causa. Si el contrato se terminó por mutuo acuerdo, pues habrá que mirar si se hizo la correspondiente liquidación de las cargas prestacionales de los empleadores. O si el contrato se terminó por una justa causa, pues habrá que entrar a determinar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que nos permitan a nosotros como equipo jurídico dilucidar si efectivamente fue una justa causa y no hay una estrategia jurídica a desarrollar, o por el caso contrario, no hubo una justa causa y se puede entrar a buscar una indemnización de ser el caso.
Para todo eso, pues habrá que hacer un estudio jurídico de una gestión documental que se solicita a cada uno de nuestros clientes y ahí ya se podrá tomar la decisión más acertada para las partes. Nos han escrito ya bastante, vamos a ver si podemos Chévere. resolver Sí, claro. esas dudas en este tiempecito que nos queda. Vamos a ver qué nos escriben, padre Juan Diego. Buenas tardes. Cuando el empleado es practicante y el contrato es congelado, ¿qué se debe hacer ante eso? Muchas gracias. Pues yo no sé si practicante o aprendiz, y si son contratos laborales, el aprendizaje pues es distinto, es un contrato diferente. La pregunta tiene muchos datos, tiene muchos hechos, pero pocos datos. Sí. Pareces abogado. Vea, sí. ¿Qué podemos decir con eso? Vamos a tomar esa pregunta como si fuese un practicante, por ejemplo, del SENA. Frente a eso, el tratamiento es por parte del empleador, debe ser similar, está establecido entonces en las resoluciones del SENA. Y lo que habrá que mirar es si es posible la continuidad de las acciones de las actividades de ese practicante. Si no, entonces habrá que buscar la suspensión del contrato o la eventual terminación del contrato por las causales establecidas que hablábamos anteriormente, como es el caso fortuito, la fuerza mayor o con la respectiva autorización por parte de los entes administrativos. Muy bien, perfecto. Aarón, ¿el aislamiento preventivo se considera como una incapacidad? El aislamiento como tal no es una incapacidad. Recientemente la enfermedad como tal sí fue catalogada como enfermedad laboral. Eso es importante en la medida que dependiendo si el origen de la enfermedad es común o enfermedad laboral, pues entonces será responsabilidad del fondo de pensiones o de la administradora de riesgos laborales el respectivo pago de las incapacidades. Pero el aislamiento como tal no es una incapacidad. Perfecto. Porque sí fue declarada como enfermedad laboral, el COVID-19, ¿cierto? Entonces es muy importante todo ese tratamiento, porque además es que vamos a iniciarnos en una fase muy grande de contagio, ¿cierto? De contagio por todo esto, entonces es muy importante tener claro todo esto. Tener claro, porque si yo resulto contagiado, saber que eso también es una enfermedad laboral y debe tener un tratamiento especial distinto en la vida laboral, ¿cierto? Me parece muy bien también para familiares. Y sobre todo que de alguna manera es un contrapeso a la obligación de ir a trabajar. Perfecto. Más y entra la ARL, lo que decías. Que es lo que aumenta el riesgo de contagio en último. Vamos con más preguntas. Padre. Buenas tardes, una pregunta. Yo trabajo en una empresa y la empresa ya rebajaron por la pandemia y solo me van a pagar en el mes 600. ¿Qué puedo hacer? Y muchas gracias por tu atención. 600 millones o cómo es la... No creo, padre. 600, no creo. ¿Será que le bajaron a 600 millones de Le bajaron a 600 millones, le pagaban 1.000 y le bajaron a 600, sí, es el colmo. 600 pero bueno, millones. no. Pero sí, pero la pregunta está... Hagamos el ejercicio, es importante hacer el ejercicio, digamos, como aterrizar esto en lo que hablábamos anteriormente. Sí. Supongamos que el salario mínimo está alrededor un poco menos que 1 millón de pesos. Entonces, si se están cumpliendo las condiciones de la jornada máxima laboral, si no estamos ante un contrato de medio tiempo, si se están cumpliendo todas las condiciones que implican que la persona está bajo una relación laboral con todas las exigencias y deberes y cargas que implica esto, pues entonces evidentemente estaríamos ante una acción ilegal por parte del empleador, y lo que él puede hacer en principio es dirigirse a la oficina de trabajo más cerca para que hagan una citación y un control de legalidad de estos actos. Eventualmente, si no se pudiese hacer nada, pues habría que revisar el caso con la respectiva gestión documental y buscar ante la jurisdicción ordinaria, es decir, los jueces de la República, que se pueda dirimir este tipo de conflictos con las indemnizaciones y los perjuicios que están contemplados en la ley. Sí, ahí habría que mirar qué tipo de contrato tiene, ¿cierto? Para saber qué manejo podría tener ahí. Vamos con otra pregunta. A ver, ¿qué más Nos están tenemos? escribiendo bastante en la línea del WhatsApp. Buenas tardes. Me mandaron para la casa por vivir en la parte de Santa Cruz. Tengo derecho a que me paguen los días hasta que me vuelvan a llamar a trabajar. Muchas gracias y bendiciones. Sí. Doctor Aarón. Claro. Como este barrio se confinó,
por la alcaldía? Bueno, lo que pasa es que no sabemos bajo qué condiciones la enviaron a su casa. Entonces, para seguir haciendo unos ejercicios un poco didácticos o intentar hacerlos, la pudieron haber enviado a la casa con una suspensión del contrato o digamos, que hubiese sido un empleador correcto y consensuadamente hubieran generado una suspensión del contrato. En este caso, en principio no habría obligación de pagar los días si ella se refiere a días como salario, más sí tendría la obligación el empleador de hacer todos los aportes a la seguridad social. Muy bien. Hay cosas que no se suspenden. Puede que se suspenda el pago salarial, pero no se suspende el pago de seguridad social, que eso sí es muy No, importante Ese ponerle sí debe cuidado. permanecer. Claro, ponerle cuidado ahí. 305-316-6560 es la línea del WhatsApp de acá del canal Televir para las inquietudes que tengan de este tema que hoy estamos tratando en ¿Qué pasa en casa? Soy Marta y resido acá en la ciudad de Medellín. Soy médica que trabaja en una clínica estética. Mi duda radica en que en forma casi unilateral nos dijeron recién comenzando el confinamiento que debíamos pedir una licencia no remunerada. Y así estuvimos casi 2 meses. Para el ingreso se llegó a un acuerdo de reducción salarial del 50% con 6 horas laborales diarias. En esta semana se nos manifestó que por el mismo salario deberíamos trabajar el tiempo completo. ¿Qué debemos hacer? Dado que con el salario a la mitad nos tocó ajustar con otra jornada. Ahí hay componentes que se tendrían que mirar y es, no se imagina uno que puedan ganar el mínimo, ¿cierto? Deben ganar por encima del mínimo y se pudo haber concertado cualquier asunto salarial ahí por encima, ¿cierto? Ahí la respuesta se deberá abordar pues en cada uno de los hechos. El tema de la obligación en la que la televidente pues dice que fue sujeta, pues es un tema ya probatorio. Habrá que probar que efectivamente pues hubo una presión para que el empleado solicitara esa licencia no remunerada. En caso tal, pues ya lo advertíamos anteriormente, habría que hacer las respectivas denuncias para que sean investigadas y en esa investigación pues tener todos los elementos probatorios para poder evidenciar esta situación. En segundo lugar, frente a la reducción salarial, pues volveríamos al mismo ejemplo que ya hemos dado. Mientras se cumplan los mínimos establecidos en la norma, pues ya obedecerán a otras condiciones o a otras variables el establecimiento de esos salarios. Ahora bien, toda la disminución, entendida esta como el mejoramiento salarial, pues también debe ser concertada. Tampoco es que yo le estoy pagando a una persona 5 millones de pesos y le digo, te va a pagar 1 millón y ya, y no se puede hacer nada. De hecho, o sea, debe haber una corresponsabilidad y de alguna manera un acuerdo consensuado entre las partes para que eso no se evidencie como un acoso laboral, como varias situaciones que se podrían entrar a analizar y por tanto entonces también será materia probatoria. Y frente a la jornada laboral, pues lo que nos queda por decir es que la jornada máxima laboral en Colombia son 48 horas que podrán ser distribuidas en la semana con un máximo de 12 horas diarias. Entonces habría que entrar a mirar entonces bajo qué condiciones particulares y en concreto está trabajando la televidente y hacer un estudio detallado del caso para poder establecer una estrategia jurídica corta. Muy bien. Clarito. Perfecto. Clarito. Bien claro. Muy bien. Más inquietudes. Buenas tardes, mi pregunta ¿es legal que una persona trabajando en una empresa por 10 años le hayan terminado el contrato a término indefinido y lo liquiden solo por el 30%? Mil gracias. Mil gracias. Muy bien. Volvemos, qué pena yo de pronto ser reiterativo con las condiciones, No, pero eso está bien. pero Claro. es preciso indicar que cada proceso, cada situación que se presenta, pues es casi que un mundo aparte y tiene un sinfín de variables a identificar. Entonces, como que cogemos el mensaje y lo que quiero hacer es como hacer un ejercicio didáctico a lo que venimos hablando. Entonces, frente a la pregunta, pues se puede terminar el contrato si lleva 5, 10, 20 años y es un contrato a término indefinido. La respuesta es sí se puede terminar.
¿En dónde tenemos que prestar mayor atención? Es que en la forma que se terminó, cada una derivan unas consecuencias. Si el contrato se terminó unilateralmente, en este caso pues vamos a suponer que excepcionalmente se termina por el empleado, entonces hagamos el ejercicio con la generalidad que es que la terminación la lleve a cabo el empleador. Si el empleador termina unilateralmente el contrato, lo puede hacer por dos razones, con justa o sin justa causa. Si es sin justa causa, debe cumplir la carga legal de pagarle al empleado que despidió sin justa causa la respectiva indemnización. ¿Cuál es esa respectiva indemnización? La norma establece que se deberá pagar la indemnización de un mes de salario por el primer año trabajado y 20 días de salario por los siguientes años trabajados. Es decir, que ahí habría que entrar a hacer pues una cuenta que se deberá analizar pues con los demás elementos que el cliente nos aporta. Si lo despidió con justa causa, no habría lugar a una indemnización, pero habría lugar a una liquidación prestacional, es decir, lo que sea correspondiente a las cuotas o a lo que se haya causado en temas de pensión, de cesantías, de vacaciones, de intereses a las cesantías. Esos serían como los dos caminos. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Ahora, no comprendemos o no comprendo el tema del 30%, si fue el 30% sobre el valor del salario, si era el 30% porque había unos pagos no constitutivos de salario. O sea, habría que entrar a mirar otras variables para poder entrar a dar un concepto acertado. Muy bien. Aaron, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en ¿Qué pasa en casa? No, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que podamos repetir con otro tema muy interesante. Claro Esperamos. Que sí. Y tenerte aquí para tomar café. ¿Oíste? Así es, Qué rico. un cafecito. Claro que sí. Muy amable, doctor. Me quedan debiendo el café. Listo. Te lo pagamos doble, ¿oíste? Rápido Con intereses. Saludos a todo el equipo de trabajo, Gracias, muy a todos amable. los abogados.